espacio maravilloso que tenemos todos los sábados de 8 a 12 de la mañana como Semanario 1 Radio Periodismo sin Photoshop. Tengo el gusto de presentar a mis invitados. Primero, decir que no estaba la foto del doctor Rolando Aróstegui en el arte de anuncio de las entrevistas, porque este doctor se me hizo el lindo, no mentira, es un hombre muy ocupado, así que no me mandó su fotito, pero yo sé que él no se enojó conmigo porque no está en la foto. Rolando Aróstegui, coordinador nacional del MIR, ¿no va a cambiar de nombre o va a cambiar de nombre? Hemos hecho una alianza que es definitiva con el Partido Demócrata Cristiano, pero el gallo está adentro. Pero ustedes van, o sea, se presentan y aparecen con la sigla del Partido PDC. Demócrata Cristiano. Sí. Sí. Oiga, yo pues nací al interés político con el MIR y la nueva mayoría, ¿no? Era peladilla. Y yo nací con el Partido Demócrata Cristiano. O sea que usted está en casa. He vuelto. Como diría... El hijo pródigo. No tanto. Como diría Violeta Parra, volver a los 17. Y saludo también de manera muy cordial a Vladimir Peña, lo saco siempre de sus actividades, a Vladimir, secretario general de Demócratas y es también secretario de gobierno de la Gobernación de Santa Cruz. Gracias, Vladimir. Gracias a usted, Maggie, por la invitación. Siempre para nosotros es un placer y también compartir esta mesa con el doctor Rolando Aróstegui para conversar sobre los temas importantes de la coyuntura política. Quiero decir públicamente que también mandé invitación al presidente del Comité Pro Santa Cruz porque estaba como coordinador del encuentro del jueves. Su responsable de comunicación me dijo que estaba yendo a Samaipata, creo, el doctor Cuellar. También lo invité a Gustavo Pedraza que viniera por, ¿cómo se llama? Conciencia Ciudadana, creo. Estoy mal de la memoria, ¿se habrá dado cuenta? Comunidad Ciudadana. Comodidad Ciudadana. Pero bueno, está aquí Pancho Aróstegui y Vladimir Peña. Y de entrada, lo primero, preguntarle. El jueves hubo esta reunión, no nació de la noche a la mañana. Mucha gente pedía que se junten, que diferentes actores estén en una mesa con un solo propósito. Parecía imposible, pero se dio. ¿Cómo fue, cómo evalúan cada uno de ustedes la reunión que ha habido el jueves y el documento que ha salido de esa reunión? ¿Qué peso puede tener en la coyuntura que estamos viviendo? A ver, aquí no hay bolo, doctor. No quiere ser primero. Ver, el otro día sacó primero. Claro, piedra o papel. Yo soy muy respetuoso con el doctor. Adelante. No, creo que el documento es lo que se debía hacer y lo que se podía hacer, ¿no? Yo sé que posteriormente dirán, sobre todo ustedes los periodistas, ¿no? que son los historiadores del día a día, pero que no saben lo que nos cuesta hacer nosotros las cosas que ustedes las ponen en historia. Creo que ha sido un encuentro fructífero, que ha sido político, democrático y humano, ¿no? Creo que primero todos tuvimos la capacidad de sentarnos en una, como decía la chica que estuvo aquí, en una innovación rara, cívicos y políticos, que creo que eso no le ha dado mucho a la prensa, no sé por qué. La innovación es cuando los ciudadanos, no solamente políticos, construyen el destino común, sino cuando los ciudadanos que representan a instancias de intermediación social, no política, tienen la misma visión. Entonces, es muy difícil que el pueblo se equivoque cuando todos están juntos. Yo creo, Maggie, que ha sido un encuentro muy valioso y trascendente en dos dimensiones. La primera, porque significa el encuentro de la sociedad civil, por lo menos las instituciones más representativas de la sociedad civil,
y los actores políticos, los partidos fundamentalmente o alianzas, los proyectos políticos que podemos ser alternativa de gobierno en octubre próximo. Algo que no es la primera vez que se da, por cierto, pero sí esta circunstancia hacen que se tenga que hacer este encuentro por temas de principio, por la democracia, el 21F, que se ha dado en momentos donde nuestra democracia no pasaba sus mejores luces, y hoy también creo que tiene ese mismo significado, ¿no? Defender una causa común, eso es lo que representa, creo, el encuentro. Defender una causa común, la causa del 21F, que hoy es la causa de la democracia. Segundo, también por el contenido mismo del documento. Si bien todos estábamos de acuerdo y no hubo ninguna divergencia en la parte más filosófica, conceptual del documento, sí, en las acciones se debatió mucho el documento, pero más allá es que pueda gustar a unos menos, a otros más, puede ser que falte algo, que siempre van a haber estas críticas y hay que tomarlo así, con mucha tolerancia. Creo que da señales importantísimas, y la principal señal en ese sentido, cuando hay mucho desánimo, frustración, porque la gente, y también nosotros lo sentimos, una suerte de impotencia porque se cumpla el 21 de febrero, porque no hayan estas primarias que supuestamente eran para fortalecer la democracia interna de los partidos, y lo que termina haciendo es socavar la democracia misma. La señal que se ha dado es que con primarias o sin primarias, la causa del 21 de febrero va a seguir siendo una causa nacional, y hemos reivindicado todo eso, que defenderla es un compromiso de los partidos de la democracia. Quiero que los dos intervengan sin tanta formalidad, están muy serios los dos, y le voy a pedir a Alejandro, ¿dónde está Alejandro? Que la saque la música de cortina que está en el fondo y que me provoca un ruido increíble. No sé dónde se ha ido Alejandro. Es verdad lo que comentaba un poco antes el doctor, y me imagino que Vladimir también lo habrá podido medir. Todo el mundo que no está con el MAS presionaba para que haya un encuentro, que se junten los que piensan diferente, o todos los que tienen aspiraciones de ir cada uno por su lado para hablar del tema. Pero tras el encuentro, lo primero que han aparecido son las críticas, ¿no? Lo que más circuló, y yo me quedé sin compartir fotos también, pero fue por falta de tiempo, no por falta de ganas, era esta ausencia, y no es culpa de los organizadores, porque este es un problema de larga data, la ausencia de mujeres, ¿no? Yo conté 3 mujeres en esa mesa. Sí, sí. Había Amparo, la otra señora, sí, que creo que es esposa del doctor Cuellar, y una señora más que no sé, del que CONADE. Estaba a su lado. Sí, del CONADE. Sí, pero debo decir, solo para decir, sí, eso. Lo otro, creo que fue Chelelo que puso el documento, no contempla a los exiliados, pero yo lo he leído, lo tengo el documento, y está al final, habla de los perseguidos políticos, sí, y no sé qué más, ¿no? No sé si el documento no tenía. No se usó la palabra formal y sacramental, amnistía general e irrestricta. No se la usó. ¿Por qué? Y hubo consenso para no usarla, porque era muy manida, ya muchas veces la habíamos usado, y decir lo mismo y de una forma, a veces la amnistía se la quiere tomar como perdón. Olvido, amnesia, ¿no? De esa palabra viene amnistía, de amnesia, es decir, olvidemos el pasado. Muy difícil era, muy más difícil era decir eso, que era un resorte propio del presidente, al cual se lo ha pedido hasta el cansancio, y una vez más no va. Pero sí, lo que se hace, se dice que hay perseguidos políticos y que hay procesados políticos, y que creo que el documento, que es eminentemente democrático más que jurídico, ¿no?, y político, entonces agarra bien, y creo que es lo mismo en otras palabras, ¿no? O sea, no digamos podemos decir tengo Alberto,
Y es lo mismo, exactamente. Es decir, creemos que hay persecución, creemos que hay procesamiento, creemos que hay exiliados, pues claro, ¿no? En eso estamos todos convergentes, en que los exiliados vuelvan y los procesados dejen de ser procesados, ¿no? Y los perseguidos no lo sean. Entonces, pero esa es toda una concepción democrática y el acto jurídico se llama amnistía. Algo iba a decir, Vladimir. Sí, 3 cosas concretas sobre eso. La primera, sí, había una expectativa importante y cuando hay una gran expectativa, satisfacer toda esa gama es siempre una tarea complicada y creo que los que hemos estado ahí por lo menos debemos dar respuestas ante la crítica, que eso es muy sano en la democracia. Sobre el tema de las mujeres, habían más mujeres, May, no sé por qué en la foto aparecieron, no es justificación, había una tremenda desproporcionalidad, nosotros sabemos cómo han sido los comités cívicos, hay una larga trayectoria ahí, hay un problema profundo estructural de nuestra sociedad, pero sí habían más mujeres. Por ejemplo, recuerdo muy bien la intervención de la vicepresidenta del Comité Cívico de Chuquisaca, que es una señora, no recuerdo el nombre, pero intervino ahí. Intervinieron y habían otras señoras que lastimosamente no salieron en la foto, pero no se reducía la foto a una sola mujer, o el encuentro, mejor dicho, a una sola mujer. De todas maneras, sí, es una crítica muy válida, era un escenario tremendamente desproporcional y eso nos hace ver un problema de fondo que no hay que esconderlo, sino que hay que ver cómo se estimula más la participación y cómo se generan oportunidades reales y no solamente simbólicas para la mujer, no solo en la política, sino en los diferentes espacios de nuestra sociedad. Es un problema profundo. Segundo, sobre el tema del tema de la persecución. Esto lo propuso, no estaba en el borrador inicial, debo decirlo, no estaba en el borrador que nos plantearon, lo propuso Óscar Ortiz, nuestro candidato a la presidencia, habló de la persecución, de los perseguidos, no solo porque seamos el partido que tiene más perseguidos políticos en estos 13 años, sino porque al final todos de una u otra manera están perseguidos, pero no solamente por los líderes políticos, sino por los ciudadanos que día a día sufren una de las peores instituciones de nuestra democracia, que es la justicia, la falta de independencia, imparcialidad, y también, debo ser honesto, que secundó Waldo Albarracín. Waldo Albarracín hizo la intervención sobre este punto específicamente, sobre el tema de la persecución después del planteamiento de Óscar, y bueno, todos estuvieron de acuerdo a esta situación. Tal vez no hay la palabra exiliado, pero el término, el concepto, la persecución política está ahí puesta como un problema para resolver. De ahí las consecuencias, que uno esté en la cárcel, que otros estén fuera del país. Hay muchas consecuencias de la persecución, es cierto. Por ahí faltó focalizar por lo sensible que es el tema de los exiliados, pero no es que se haya obviado esa situación, sino que más bien se ha puesto de manifiesto por todos los que sufren la persecución política. Solamente para que la gente sepa, estamos hablando de un documento que se aprobó el jueves en una reunión que fue convocada por el Movimiento Cívico Nacional, porque estaban comités cívicos de varias partes del país. 8 departamentos. 8. De 8, solamente faltó ¿cuál? Beni. Que parece que ahí está tomado por el MAS el Comité Cívico. Sí, pero hubo una delegación de Riberalta, del Comité Cívico de Riberalta. O sea, estuvo Beni. Sí, no estuvo como departamento, pero no sí. Es solamente Trinidad. Exactamente. Pero bueno, el Comité Cívico representa a todo el Beni, ¿no? También. En el documento, el punto 9 dice: exigimos la inmediata liberación de los presos políticos existentes en Bolivia y la restitución de los derechos fundamentales de los perseguidos políticos. Ahí está. ¿No? Concreto. Tal vez el tema es ese, de decir existentes en Bolivia. Pero habla de los presos políticos, ¿no? Y habla de los presos políticos perseguidos. Sí. Pero faltó, es que yo sé, entiendo que no debe ser sencillo ponerse de acuerdo cuando, peor si hay más de dos, pues, ¿no? Pero también entiendo la sensibilidad de los que están afuera. Sí, es comprensible, ¿no? Es comprensible. Los conocemos y me imagino que estaban con más expectativas que la gente de aquí, de Bolivia. Ahora, la cuestión es que ha salido un documento, hay algunas cosas que me generan dudas. Dicen, vamos a respetar las elecciones primarias de manera simbólica. Porque es una institución del Estado. Esta ley trampa, la ley de organizaciones políticas,
es como el embudo, es ancha para unos y angosta para otros. No debería de existir esa ley en este momento. Bueno, pregúntele a su amigo Carlos Hugo Molina y lo demás puede ser más sencillo, ¿no? Si Carlos Hugo viniera aquí y explicara de cómo fue y por qué la hizo. ¿Por qué creyeron que podía pensarse en una modificación? Y si es que, bueno, como todo cristiano, lo han confrontado y o sea, el debate por las redes sociales, Vladimir, no sé si acompañaba, ha sido durísima. Sí, ¿no? Pero yo creo que también el documento tenía que tener un correlato de realidad, Maggie, ¿no? Y el correlato de realidad también marca la honestidad con la que se le está hablando a la ciudadanía. Porque si nosotros decíamos no nos vamos a presentar a las primarias cuando ya todos estamos inscritos, o si decíamos no, vamos a hacer que las primarias no existan cuando no tenemos la fuerza política en el Parlamento Nacional, porque se decidió así hace 4 años y ellos tienen la fuerza para imponer hoy por hoy las cosas, le estaríamos mintiendo a la ciudadanía, ¿no? Y aún más, si decimos no vamos a las primarias, hay un hecho concreto. El no ir a las primarias significa que no podemos estar en las elecciones generales de octubre, tal como está hoy la legislación en el país. Nos puede gustar menos, nos puede gustar más. Nosotros como proyecto político nos hemos opuesto a esta ley fundamentadamente. Hemos sido el partido que ha votado mayoritariamente en la Asamblea no a este proyecto de ley. No porque no creamos en las primarias como mecanismo de profundización de la democracia en los partidos, sino porque hemos dicho cuál era el propósito de las primarias: legitimar a Evo Morales, acallar las voces de Bolivia dice no, electoralizar el país y hacer una campaña larga donde la igualdad de condiciones de competición no haya y las ventajas hacia el MAS se puedan agrandar dada su debilidad hoy en la confianza ciudadana. Entonces, tiene correlato de realidad. Las primarias estamos a una semana. Entonces, ¿qué es lo que le hemos dicho a la gente? ¿Qué es lo importante? No estamos de acuerdo con estas primarias, por este motivo central que desconoce el 21 de febrero. Pero si nosotros no vamos a las primarias, dejamos el camino libre a Evo Morales y su proyecto político para que se eternicen como pasó, desgraciadamente, en Venezuela el año 2004-2005. Entonces, lo sensato es decir, criticamos, tenemos que hacer un esfuerzo mínimo para cumplir la legalidad y para que no nos saquen de la cancha de juego. Pero estas primarias no tienen legitimidad democrática como las deberían tener. La preocupación de fondo es primero que ya se sabía cuál era la intención, o sea, que alguien diga que se ha sorprendido, que no lo podía creer, ya yo no se las creo, ¿no? Porque quienes estamos acompañando lo que pasa en este país desde hace 13 años, no nos podemos declarar sorprendidos por lo que ha pasado con la ley de organizaciones políticas, por el proceso que se viene, nada. La preocupación es que esté en riesgo el mismo proceso electoral convocado para octubre, que sí debería de realizarse, porque está clarísimo que no va a haber reglas del juego justas. Lo que está haciendo el Tribunal Electoral es de terror, o sea, ya ni siquiera las formas se están guardando, ¿no? ¿Qué garantías hay por la vía democrática de enfrentar y de frenar el afán prorroguista o de perpetuarse en el poder que tiene, no digo el MAS, porque no es el MAS, el problema no es el partido, es la cúpula del MAS, ¿no? Porque nadie le ha dicho al MAS que no puede ir a las elecciones. Es que esta cúpula, incluso digo, los del MAS deberían de estar más bravos incluso que los de afuera, ¿no? Porque resulta que nadie más del partido, a no ser los elegidos de Dios, pueden ser candidatos. Los principios antidemocráticos son cuando se generan desigualdades en una competencia ciudadana, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho. Y eso es lo que hace el Tribunal Supremo Electoral. Por eso desde hace mucho tiempo, todos, con una voz o con un tono o con otro, hemos dicho de que debían cesar en sus funciones, debían renunciar y debería elegirse personas dignas y que sean representantes de nuestra voluntad y garantes de que nuestra voluntad ciudadana dada en el voto
es válida. En este momento no solamente tenemos dudas, ya tenemos certeza de que vamos camino a una competencia electoral desigual, ¿no? Y torcida e inclinada. Entonces, por eso es que se pide la renuncia del Tribunal Supremo Electoral. Pero la renuncia en este momento, doctor, en esta coyuntura. Bueno, y que el Parlamento, o sea, no elija, por decirte, una instancia que sea una instancia de consenso total. Doctor, ¿no? En serio, a ver, usted y Vladimir, ¿creen que podría haber... Soñamos que puede ser. No. May, yo creo por favor, es que de tanto ir creyendo que en esto no van a ser creyendo, estamos donde estamos. Mire, May, yo creo que yo comparto toda la crítica y hasta el desánimo que puede haber, ¿no? Pero dos cosas en ese sentido. La primera es un dilema. Tenemos, objetivamente, no hay condiciones de igualdad, las reglas de juego favorecen a un candidato, la cancha está inclinada, todo lo que vamos a coincidir plenamente aquello, que las primarias tienen otro sentido y no el de fortalecer la democracia en el país, que es para cambiar la agenda de la corrupción, del repudio ciudadano de Bolivia. Dice, no, estamos de acuerdo, creo, hay con matices más, matices menos. Del otro lado, ¿qué es lo que nos queda? Ponernos en una posición de decir, no vamos a las elecciones. ¿Cuál es el camino? Ese es el dilema. Dejarle solo la cancha a este señor porque ha podido, por un poder coyuntural, porque ha malgastado la confianza ciudadana mayoritaria que tuvo en un momento y ha creado todas estas condiciones favorables a su proyecto político en detrimento de la democracia. ¿Cómo, la otra palabra, cómo se corrige todas estas desviaciones democráticas que ha hecho el MAS? ¿Desde fuera o desde dentro? Desde dentro. ¿Cómo tenemos que hacer? Tratar de aminorar lo más posible estas deficiencias y estas desigualdades. Yo siempre pongo de ejemplo el 21 de febrero. No es ni mucho menos porque querramos apropiarnos. Siempre cuento la historia. En mi propio partido, ahí, cuando decidimos apoyar a la plataforma Bolivia Dice No y toda la campaña que se hizo, muchos de mis compañeros decían, no, si ellos han convocado un referéndum, porque todos nos opusimos al referéndum cuando convocó el MAS. Nos olvidamos rápido. Nosotros votamos no al referéndum, porque creíamos que era una manipulación. Y de ahí cuando ya se convocó al referéndum y había que ir a las elecciones, dijimos, bueno, tenemos que ir a combatirlo. Si nos quedamos fuera diciendo que es una convocatoria ilegal y no sé qué, no vamos a ganar mucho. Vamos a ganar el discurso, sí, pero aparte no perder nuestras banderas y ser coherente con lo que defendemos, hay que ir a la cancha y defender pese a que las condiciones de juego no son las que uno quisiera. Y mire usted, nos decían en el 21 de febrero, primero, si hacemos campaña vamos a legitimar el referéndum ilegal. Segundo, no hay posibilidades de ganar Evo Morales. Evo Morales estaba en ese momento bien, no tiene el desgaste enorme que tenía hoy. El tema de la corrupción no le llegaba todavía. Tercero, si le ganamos, encima nos van a robar las elecciones porque Evo Morales no puede perder este referéndum. Ese era el discurso. Era un discurso de derrotismo absoluto. Nosotros dijimos, bueno, entonces, ¿cuál es el otro camino? Es muy bonito decir solamente lo que está mal, la crítica. Lo voy a cortar por una cosa, sí. Porque en ningún momento, y voy a hablar, digamos, en lo personal, ¿no? Pero no voy a atribuir la opinión de nadie. No tengo partido, no tengo nada. Ya nos confesó, pero, sí que tenía. Aquí. No, tenía la, no te lo negues. Pero además, no te lo negues. A ver, no, yo no me niego a nada. Pero he sido una de las viudas que ha llorado, pues, ¿no? Nos ilusionaron con la nueva mayoría. Ay, caramba, esto huele a reproche, doctor. Y no pasó nada. La política es como el amor. Doctor sabe, porque lo hemos hablado, hay una generación frustrada. Sí, es cierto, es muy cierto. Por el fracaso político del MIR en su momento, ¿no? Pero volviendo al tema de las elecciones, en ningún momento se me ha ocurrido a mí decir no tienen que ir a las elecciones. No, sin duda. Digo, las elecciones generales tienen que, ojalá además que se hagan, ¿no? Porque lo grave sería que no se hicieran. Ahí ya no más es de facto, ya ni la forma. Mi crítica es a todo el proceso que ha habido de
de rupturas y de atropellos Sin duda. del gobierno, y que desde mi percepción faltó de verdad una contundencia de todos los actores, más allá de las diferencias que tuvieran, de decir, la pelea es que esta ley, por más que la aprueben los 2/3 del MAS, no puede pasar. Huelga, movilización, como lograron los médicos, con un movimiento así, hacerlo enorme por el tema del Código Penal. Yo recuerdo, y además lo he dicho aquí también, que a la única que la he escuchado con el tole tole, y vino aquí, me acuerdo que antes de que esté el tema en agenda, Eliane Capobianco. Y lo digo, porque vino con la ley, le estoy diciendo, aquí hay este peligro. Recuerdo, ¿no? Y no por echarle flores a los demócratas. Sí. Eliane Capobianco. Pero no hubo esa contundencia. Y ya después, la Tuti, porque además también lo he dicho públicamente, ¿no? Con todo el cariño que yo le tengo a Gustavo está fuera de mi crítica en este momento. La actuación de Carlos Mesa a los 2-3 días por su problema de su juicio de Equivorax, que avaló el proceso cuando venían de la derrota de La Haya, sí. cuando podía haberse frenado en ese momento. Lo avaló cuando anunció su candidatura y no sé qué más, ¿no? Ya. Segundo. Tercero, ¿cómo es? Yo no creo en la unidad absoluta, no creo que todo el mundo va a hacer un frente, no. Pero sí creía que era posible hacer un bloque mucho más significativo, ¿no? Porque, oye, por más que los critiquen, dicen, ay, que los políticos tradicionales, digo, no sé qué novedad hay, el MAS es también política tradicional, lo digo yo que lo conozco hace 30 años o no. ¿No? Claro, es que nos venden una idea y la gente lo repite. Aquí son todos tradicionales. Que las plataformas serán pues las nuevas y no son partidos políticos, ¿no? Los demócratas también son nuevitos. Pero hay actores. Rubén viene de tiempo. 10 años en política. Sí, no. Hay que contar desde el comité, porque todo era político. No, aquí podemos, aquí no nos neguemos. Pero, hasta el jueves que los vimos sentados, digamos, todos, y que nos demostraron que podían conversar, ¿no? Y yo sé que el cálculo, porque he conversado con mucha gente, cada uno está en su cálculo a ver qué puede avanzar, cómo puede negociar mejor después los senadores, los diputados, no sé qué. No puede ser posible que todavía estén con la lógica de un país normal en donde eso podía suceder así para ver quién gana más fuerza y llegar a una elección y después hacer un acuerdo. Estamos contra reloj y ustedes saben más que nosotros todavía de eso, ¿no? Esa es una preocupación. May, yo ¿Cuántos creo que candidatos hay para las primarias? ¿9? ¿10? 9. 9, doctor Pancho. Bueno, Vladimir. Pero eso de que hayan 9 es una muestra democrática de la multipolaridad de las visiones, ¿no? O sea que, ¿cómo vamos a acordar después? Esto es 9 es como cuando se ponen el derbi los caballos todos en la misma línea. Por eso, digo, eso está bien para un momento de normalidad. Entonces, como es muy largo el tramo, va a haber mucha fatiga y van a empezar a ver las diferencias. Y estoy seguro de que hay las conversaciones también, que son difíciles, que son y que no van por la vía de la porcentualización del poder, sino van por la vía del objetivo de que hay un adversario común, ¿no? Y que hay un peligro común. Entonces, creo que eso hace que podamos hablar, que estemos hablando. De repente no lo podemos hacer en un cafecito, ¿no? Porque van a venir y te van a decir te pillé, ¿no? Entonces, y porque así es, porque el político, uno de sus dilemas que tiene es esconder la verdad para que triunfe. Y en eso tenemos contradicción con los periodistas. Doctor, los periodistas estoy leyendo entre líneas todo lo que está diciendo. quieren decirnos. ¿No, Vladimir? No sé decirlo. Pero yo le digo, eso es parece normal. el tronco histórico. Pero a ver, me interesa preguntarle, ¿cuáles son los escenarios que ustedes, y cuando digo no es solamente Vladimir, no es solamente Pancho Aróstegui, ustedes hablo
de toda la organización política a la que están representando ahorita aquí. ¿Cuáles son los escenarios futuros inmediatos que tienen? ¿Creen todavía que va a haber elección, que va a haber un resultado, el gobierno va a perder, o sea, el binomio va a perder, y van a respetar el voto y se van a ir? Ya al revés, May. Yo creo que va a ganar el ciudadano y el pueblo, ¿no? Más allá de quién pierda, ¿no? Creo que está preñado el país para tener una nueva visión de país y una nueva visión de convivencia. Y eso es lo que se va a jugar. Bueno, nosotros los políticos tenemos la desventaja de actuar sobre las posibilidades, pero soñamos igual que ustedes también, ¿no? Soñamos igual en lo ideal, ¿no? Lo que pasa es que hacemos lo posible y estoy seguro de que vamos a hacer todos los esfuerzos para que este ciclo que debe cerrarse sea con el menor desgaste social, el menor desgaste humano, ¿no? Y evitando fracturar el país entre adversarios que no lo son y unirlos en torno a objetivos. No es fácil, por eso es que hay candidaturas, pero ya verán cómo se pueden llegar a acuerdos, ¿no? Los acuerdos son como lo que decía la señorita que estaba sentada aquí. Patricia Hurtado. Es espectacular esa mujer. Son innovación en la imaginación, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a hacer? Caramba, yo hubiese querido llegar a un mundo ya concluido, ¿no? Pero estoy en un mundo de construcción y no sé cuál será el próximo paso. El próximo paso será el posible. Lo que sí sabemos todos cuál es el objetivo estratégico en este momento. Ese documento es un documento democrático y político, ¿no? Democrático porque dice, vamos a participar en la forma de elegir a nuestros representantes por la vía del voto, ¿no? Pero además democrático porque decimos queremos instituciones en las cuales confiemos. Y no es solamente el Tribunal Supremo, es el padrón, o es el conteo de votos, ¿no? O sea, ahí me han llegado una información medio rara que están queriendo comprar unas máquinas de voto electrónico, que poner el dedo y sale el voto. Y allá está el que te hace el fraude en el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces, no. Tenemos que seguir con el voto manual, el voto que se cuenta y que se toma la foto y se manda inmediatamente el resultado. De repente en eso un dirigente político no me entendió bien, pero ahora no lo voy a nombrar porque es mi amigo y lo comprendo, ¿no? Tenía que hablar, pero creo que hay esas tareas, son tareas comunes, ¿no? Y de repente lo que ustedes no ven en el documento es el punto más importante, el crear un sistema de coordinación entre los ciudadanos, representados por los comités cívicos y el CONADE, y las candidaturas, y las plataformas. Ese sistema tiene que empezar a funcionar. ¿Va a ser difícil? Pues claro que va a ser difícil. Claro, si no somos ovejitas, pues somos seres humanos que tenemos diferencias, pero somos capaces de ponernos de acuerdo en objetivos estratégicos. Pero su visión, es que la que yo dije era una ironía, no es mi visión. Yo tengo una visión catastrófica, un escenario catastrófico, ¿no? Yo veo un escenario de violencia. Ojalá que no fuera así. La menor, por eso le digo que el poder va a querer jalar a la fuerza, mantenerse, pues claro. O sea, lo que está como un hecho y es irrebatible es que no va a haber quien frene la irregularidad, el atropello. Eso vamos a verlo. Imponer el binomio Morales-García. Podrán imponerlo, pero más seguros de perder. No sé, con todo lo que manejan a su favor hasta el Tribunal Electoral, ese ya fue. Pero no manejan el alma del ciudadano, que eso es lo más libre que hay. Mire usted. Y ahora voy a antes de que se me vaya, voy a decirle a los funcionarios públicos que de repente me están escuchando en este momento, que el trabajo que ellos tienen es producto
de un Estado democrático y que por lo tanto no le deben favor a nadie. Si ya los inscribieron, ¿no?, los obligaron a inscribirse para participar en las elecciones primarias, ahora los van a obligar a ir a votar y por subsistencia tienen que hacerlo. Sí, los convocamos a que voten nulo y blanco. Funcionario público que va a votar para resguardar su forma en la que lleva el alimento a su casa, vaya, vote nulo y blanco, porque esa es la única forma de rebelarse ante lo oprobio de la carnetización y la militarización de los ciudadanos a la fuerza. Y uno de ellos, esos ejemplos, es Lanchipa. Lanchipa, el fiscal general, fue el señor Moldis con los libros y dijo inscribirse todos los de Diremar, y él era el director, se inscribió primero, no sabía que después iba a ser fiscal general, pero fue obligatoria la inscripción en los libros, que es antidemocrático, y ahora es obligatorio el voto. Entonces vayan a votar para que no los expulsen, pero voten nulo y blanco, porque el voto, aún en los momentos más difíciles, debe ser secreto. Difícil. Vladimir. May, sé que usted transmite lo que muchos ciudadanos piensan. Primero, yo he escuchado una posición muy similar a la suya, y que es muy legítima, además debo decirla. Seguramente se pudieron hacer, como siempre, algunas cosas de mejor manera. Si esta ley se podía haber anulado, no lo sé. Seguramente eso va a quedar en el análisis. Nosotros, cuando planteamos ahí al órgano electoral, a los asesores de esta ley, le dijimos que era un tremendo error a los vocales. Estaba la señora Katia Uriona, de presidenta. El jefe de nuestro partido político le dijo, cuando nos convocaron los partidos, un error en un año preelectoral, donde no se garantiza el 21 de febrero, hablar de una ley de organizaciones políticas y dejar en esto en las manos del MAS cuando tiene una mayoría aplastante. Esa fue nuestra posición desde un principio. Pero bueno, lo que cuenta algunas veces también es el resultado. Pero en política no siempre las acciones hay que evaluarlas por el resultado, May, porque uno se podría quedar corto en la situación. Algunas veces es más importante el camino. ¿Y qué digo con esto? Si uno ve al proyecto político MAS, que hoy probablemente pueda controlar 2/3 del Parlamento, todas las instituciones, el órgano electoral, todo lo demás, sí, pero ya no tiene la legitimidad ciudadana. Y este es un tema muy importante. Y ese trabajo constante de tratar de romperle, sacarle esa máscara, desenmascarar al movimiento al socialismo en la corrupción, en la impostura, en el despilfarro de los recursos públicos, ha sido una tarea ardua. Y al final, lo que cuenta en una democracia es el voto de la gente. Sé que se puede manipular, sé que se puede hacer fraude, un sinnúmero de cosas. ¿Qué es lo que nos queda en los términos propositivos, como usted lo plantea? Nosotros, como proyecto político, que llevamos 13 años haciéndole oposición al MAS, hemos aprendido que cada vez que es más difícil el camino, no es para que bajemos los brazos, es para que nos esforcemos más. Quiere decir que la tarea es más difícil para derrotarlo. Y he puesto muchos ejemplos donde se ha derrotado al movimiento al socialismo, no por virtud de nuestro partido, por los médicos, por el TICNIC, por los indígenas. Muchísimos ejemplos que deben más bien subir el ánimo de que hoy hay un proyecto rechazado, que esa es la realidad política, por la mayoría de los ciudadanos. Hay una mayoría de ciudadanos que está esperando un cambio. ¿Cuál es la tarea de los proyectos partidarios, los proyectos políticos como nosotros? Encarnar el cambio, poder construir una nueva mayoría en el país. Esa es la tarea. Al mismo tiempo, no solo tenemos que construir una nueva mayoría, tenemos que nosotros trabajar para que no se manipule la decisión de la gente en el control electoral, en lo uno, en lo otro. Lo hicimos el 21 de febrero, lo hemos charlado aquí un sinnúmero de veces, algunos otros activistas también se incorporaron a esto. Como oposición, no solamente tenemos que trabajar para ganar la confianza ciudadana, sino para cuidar ese voto ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que siempre volviendo al documento? Algo importante, probablemente se pone mayor énfasis en lo que falta y algunas veces no relevamos el contenido de lo que tiene. Y yo ahí en eso quiero dos cosas subrayar en el documento. La primera, que el documento establece que los partidos políticos nos comprometemos
a gestionar la aplicación de la Carta Democrática en Bolivia por el incumplimiento del 21F. Y esto no es una cosa menor. Y creo que lo hacemos con la previsión necesaria. No estamos como Venezuela, no estamos como Nicaragua, es cierto. Y ojalá pero que no lleguemos a estar. Ojalá, y ese es el tema. Ahí, ¿No? esa es la anticipación. Entonces, seguramente muchos decían pero la Carta Democrática solo se aplica en situaciones graves, cuando ya se llega a un sistema de colapso como Venezuela, como Nicaragua. Y yo que he tenido la oportunidad de compartir con la gente de Venezuela y todo, para que hoy la comunidad internacional se pronuncie, los venezolanos hicieron un trabajo inmenso, intensamente por todo el mundo. Entonces, el hecho de que los principales candidatos que pueden gobernar este país, los proyectos políticos, los comités cívicos, todos acordemos ir y decir a la comunidad internacional, esta es la situación, Evo Morales y su gobierno están desconociendo la soberanía popular, lo que significa, en términos concretos de la Carta Democrática, la ruptura del orden constitucional en el país, se tiene que aplicar la Carta. Yo no sé si vamos a conseguir los votos necesarios, porque también eso significa un lobby, pero el poner el tema, la acción, la voluntad, la convicción... El segundo, el doctor ya dijo uno. Sí, la instancia de coordinación. Y el segundo punto, pero que esto es una acción, pero ¿qué es lo que tiene que quedar claro en los ciudadanos? Que la causa del 21 de febrero, la causa del 21F, no se va a enterrar con las primarias como lo quiere Morales. Ese es el tema, ese es el mensaje. Nosotros nos comprometemos. Va a pasar. Las primarias no van a enterrar la causa del 21F. Segundo tema. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le devolvemos la normalidad democrática? Y hay un punto específico que se lo debatió muchísimo la redacción, es el tema de que los partidos políticos nos comprometemos a cumplir el artículo 168 de la Constitución Política del Estado en función al mandato del 21 de febrero y anular la sentencia constitucional. ¿Cuál es la distorsión de esto? ¿Dónde nace toda esta violación al 21F? En la sentencia del Tribunal Constitucional. Y el compromiso es anular esa sentencia y devolverle la normalidad democrática al país. ¿Qué tal que el Tribunal Electoral, que fue el que convocó el referéndum, él mismo ha negado el resultado de su proceso? Esa es la tuti. Vamos a ir a un cortecito y volvemos. Y agüita. Sí. Ya regresamos con Semanario 1 Radio. No se trata de las pastillas para el dolor de cabeza. Se trata de mejorar para rendir en el trabajo. Tampoco se trata del parche para el dolor muscular. Se trata de estar mejor para jugar el partido el sábado con los amigos. No se trata del antigripal, no. Se trata de poder ir al parque con tus hijos. Cuando vienes a Farmacorp, sabemos que no se trata de los medicamentos. Se trata de que estés bien, que te mejores. Hay fibras y fibras. Hay fibras que tocan el corazón. Y fibras que hacen que el mundo de repente se vuelva chico. Y puedas conectarte con todo lo que amas. Son fibras de luz. Y no hay nada más veloz que la luz. Subite a la velocidad. Subite a la fibra óptica de Cotas. Pedí tu plan con vaso con fibra óptica. Directo hasta tu casa. Cotas. Mayor información al 812-2020 o al 103. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Venga, lo estamos esperando. Agarre su terreno en Sherazade del Tundi y el barrio Sherazade del Sur. Ya tú sabes. Venga de una vez, agarre su terreno, aproxímese, venga, acérquese sobre la carretera, sobre la avenida metropolitana y vente para acá con ganas. En la zona sur de Santa Cruz está Sherazade del Tundi. Venga, Sherazade del Sur al barrio. Sherazade del Sur y venga, Sherazade del Sur al barrio. Venga, pero venga ya a vivir con toda su familia. ¿Qué espera? Aproveche esta oportunidad que Tierra y Techo te lo da. Ya tú sabes. Su terreno lo espera. Agarren los tecitos y bien baratitos para que viva siempre.
Somos cada vez más los que elegimos vivir retornable y cambiar algunas costumbres, como la de encontrar un lugar en casa para que los envases retornables vacíos estén siempre a mano, o la de acordarse siempre de llevar uno al salir de casa. Cada vez somos más los que elegimos disfrutar una botella de 2 litros retornable a solo 8 bolivianos, precio sugerido. Coca-Cola, vivamos más retornable. El cerdo, un alimento excepcional, excepcional. Rico y saludable de verdad. Eso es verdad, eso es verdad. Cerdo, cerdo, cerdo para almorzar. Cerdo, cerdo, cerdo para cenar. Me lo comí, me lo comí, me lo comí, me lo comí. ¡Qué bueno es el cerdo! Más económica, más rica y más sana. La carne de cerdo de Sofía. Continuamos con Maggie Talavera en Semanario 1 Radio. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy baja... Muy bien, volvemos nuevamente. Hemos hecho aquí un cambio, hemos cambiado el orden de los factores que no va a afectar el resultado final del programa, ¿no? Hemos cambiado una entrevista por teléfono que teníamos prevista para este momento, porque creo que amerita, ya que los tengo a los dos en mesa, el doctor Pancho Aróstegui y el doctor Vladimir Peña, cerrar bien este tema, porque es un tema de interés y porque creo que de verdad debemos de verlo a fondo y de aquí tira para largo, ¿no? Es para mí un tema delicado. Estábamos hablando, yo les pregunté qué escenarios ustedes veían y les compartía, digamos, sí, yo soy, ¿cómo se dice? Bueno, los métodos de lucha, Maggie, van a ser múltiples. Negativa, en esas cosas veo, porque no tengo la menor esperanza de que haya así un cambio, ¿no? Sé que tenés el alma optimista, pero tenés que estar de pesimista. Y a nosotros nos tocó ahí... Bueno, durante la reunión, que yo tengo la seguridad, ha sido trabajada con semanas de anticipación y con muchas conversaciones, me imagino, porque no creo que sea fácil llegar a reunirse como lo han hecho. Había una cantidad grande de gente ahí en esa reunión. Hubo momentos de tensión, hay puntos difíciles de resolver, hay una posibilidad de verdad de que de todos esos actores por lo menos algunos digan, a ver, tomaremos una sola bandera, la unión hace la fuerza. A ver, ¿O no? el problema es ese de la unidad. Yo no creo en la unidad absoluta. Yo voy a decirte lo que me decía un viejo profesor de filosofía. Una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unidos. Estar juntos es estar mirando, no, estar ahí apretados en un mismo lugar, en un espacio físico. Pero estar unidos es tener el mismo objetivo. ¿Qué quiere decir? Que el de Cobija piense lo mismo que el de Yacuiba, ¿no? Entonces, esa es la unidad del ciudadano. Eso es lo que se reflejó en ese documento, ¿no? Que es unitario, que es diverso como la democracia. Pues sí, claro, si no fuera democracia. Si hubiera la democracia de la unanimidad, o como un día la escuché decir a mi santa madre, aquí hay democracia porque uno manda y los demás obedecen, pero era porque nos quería. Pero aquí en el mundo somos diversos, entonces tenemos que reconocernos. Y después, cómo para el objetivo común tenemos tácticas diferenciadas, métodos, ¿no? Objetivos, ¿no? O sea, el cierre del ciclo de Evo Morales nos une a todos, ¿no? Nos une a todos, el que sea lo menos doloroso, lo menos perverso, lo menos sacrificado, lo que tenga menos costo social, ¿no? Que tenga menos costo humano y político, hasta sensible. No lo vamos a lograr, ojalá que sí, ese es el objetivo,
¿no? Lo posible es lo que va dando el ciudadano con la correlación de fuerza. Y eso nos hace optimistas, más allá de que hayan varias candidaturas, ¿no? Hay vasos comunicantes a través de los cuales podemos ponernos de acuerdo, podemos hablar. Y cuando tenemos objetivos comunes, entonces estamos unidos. Ese documento es un documento de unidad por eso. Nos hemos unido en torno a eso. Ahora, siempre, bueno, no fueras periodista, sino dijeras, y después, si yo fuera profeta, no estuviera dedicado a la política, porque tuviera la sensación de que todo lo que yo voy a decir es cierto. Sin embargo, lo posible y en qué escenario se dan los procesos ya de convergencia electoral para generar mayor peso político posterior, esa es otra cosa. Eso se va a lograr de alguna forma. Confíen en que lo vamos a hacer. No todos, es posible que no todos, los que se pueda, sí, ¿no? La vida siempre es de lo posible. Lo ideal no vale, ¿no? O sea, yo siempre cuento una cosa que no la voy a contar aquí, se la voy a contar después. La diferencia entre lo ideal y lo posible. Pero si no se persigue lo ideal, si no se persigue lo ideal, sin perder lo ideal, pero estamos dando pasos convergentes en el objetivo. El objetivo es que se cierre el ciclo. El objetivo es que la democracia se respete, que se respete el valor de nuestro voto expresado en el mandato del 21 de febrero. Entonces, esos son los objetivos comunes, ¿no? Que tenemos un país desinstitucionalizado, que tenemos una que no estamos viviendo en un país normal. Entonces vivimos en ciertas anormalidades que tenemos que buscarle nosotros la normalidad. Yo quiero resaltar algo que también considero importante, Maggie, ¿no? Coincido con que la unidad se expresa en la decisión de defender una causa común que creo es el mayor significado para los bolivianos hoy en términos democráticos, la defensa del 21F. Y el documento que está ahí está concentrado en esa causa común. Yo creo que ese es el ejercicio de unidad. Lo otro también que quiero relevar es que nuestro comité cívico, el cruceño, hablo por Santa Cruz, que estuvo muy maltratado por algunas acciones, justificada o injustificadamente. Yo creo que hoy, y nosotros como cruceños tenemos la obligación de reivindicar, creo que también cobra una importancia de vida, no solamente en Santa Cruz, sino en el escenario nacional. Uno, por la reunión, por el encuentro, que creo ha sido satisfactorio, sino también por la posición de liderazgo, el hecho que se haga en Santa Cruz, pero que también el Comité Pro Santa Cruz, después de muchísimo tiempo, sea un actor fundamental en la cohesión de los comités cívicos a nivel nacional, y también que haya habido esta, no diré integración, pero esta alianza con el CONADE, que muchísimas veces sabemos que esas cuestiones son bien complicadas. Entonces, difícil. También creo porque varias veces han dicho no. Creo, así como la crítica fue muy dura para el comité, creo que ahora hay que reivindicar la labor de Fernando especialmente y el comité Pro Santa Cruz. Lo último, sobre el tema de la unidad electoral. Si bien hubo un ambiente, diría, normal, tranquilo, de mucha responsabilidad con el país y con lo que está pasando, el tema de la unidad electoral no era un tema para hablar en ese momento. Ese le corresponde a los políticos. No, en ningún momento yo digo que eso debía estar. Yo lo trato de explicar, Maggie. Mi preocupación es por la coyuntura general. Yo lo trato de explicar porque quiero dar respuesta a ciudadanos que he escuchado dos críticas. La primera, sobre la unidad de la oposición. No es ese momento. Tal vez el momento para hablar de la unidad fue antes de la inscripción de los binomios. Tal vez haya un momento después de las primarias. No sé. Eso va a tener su propia dinámica. Podríamos hablar mucho sobre la unidad. Si hoy el factor importante es la unidad, hay muchísima gente que tampoco, cuando le dice unite a este, no, pero este no es lo uno, es lo otro, entonces empiezan los descalificativos también, ¿no?
Creo que el término unidad de acción electoral todavía es muy relativo, va a tener mucha discusión de aquí para adelante, pero lo central creo que es la unidad en torno a una causa común. Y el otro elemento también que creo es muy importante que podamos ponerlo acá es las acciones de defensa. Y ahí había, creo que un presidente cívico planteó el de Cochabamba, el tema del paro cívico. ¿Por qué no se determinó ciertas acciones? Y ahí también hay que explicarle a la ciudadanía cuál era el espacio, el encuentro de la sociedad civil y los partidos políticos. Y eso también tiene una delimitación natural en cuanto a las acciones que se pueden hacer. El día lunes, creo que por lo que nos informaron, va a haber una reunión importante también de cívicos, plataformas, CONADES, otras organizaciones de la sociedad civil, y ahí se van a tomar acciones democráticas de defensa el 21 de febrero. No sé si habrá paro cívico o no, pero lo que nosotros hemos asumido, por lo menos hablo por el movimiento demócrata social y por nuestra Alianza Bolivia, dice no, es que nosotros vamos a apoyar. No era el momento para tomar esas definiciones ahí, el lunes será el momento, pero nuestro compromiso, así como apoyamos los paros cívicos, las marchas, vamos a apoyar todas las acciones democráticas de defensa el 21 de febrero. ¿Por qué no estaba, ya le pregunté, pero no nos estaban escuchando, por qué no estaba presente Jaime Paz en la reunión, Pancho? Por culpa de los periodistas. Usted está con el MAS, no había un seminario, el libreto del MAS, la culpa lo tienen los periodistas. Había un seminario con periodistas en la ciudad de Oruro y que ya estaba anteladamente programado. Y tratamos de que se cambiara, y ellos habían hecho venir un periodista de la Argentina y otro de Chile, entonces era imposible cambiarlo. Entonces decidimos de que cumpla en Oruro estando ahí, y yo fui en representación de él, pero además claramente lo expresamos ahí, lo vuelvo a decir aquí, mi firma fue estampada como la voluntad política unitaria del Partido Demócrata Cristiano y la candidatura que preside Jaime Paz Zamora. O sea, eso no tiene la menor duda, y en eso andamos. Hubiese sido lo ideal que esté. Yo también quería que esté, y ojalá solamente me los estoy imaginando, sea premonitorio el uno. Carlos Mesa, a ver, ¿quién más de los que me acuerdo yo? Víctor Hugo. Víctor Hugo, ay, ya me había olvidado de don Víctor Hugo Cárdenas, qué barbaridad. Estamos en los... No está bien. Por ejemplo, es algo que me sorprendió, yo lo entrevisté aquí un par de veces, había una expectativa, y a mí me llamaba mucho la atención, también lo he dicho público, porque todo lo que pienso lo digo, por eso a veces también tengo problemas. Pero en fin. Tenemos. ¿No? Pero en fin. Es mejor ser auténtico. Pero me acuerdo que me llamó mucho la atención que era como si estuviera dejado de lado a propósito, digo, en la agenda mediática, ¿no? Y ahora yo ando observando mucho, siempre sale un mismo señor en todas las fotos, aunque sea la foto general de todo el mundo, es este señor. Cualquier cosa que hace este señor es llamada de portada, digamos, ¿no? Uno se fija en esas cosas. Pero bueno, estamos en los últimos minutos y quiero que cada uno... ¿cuántos minutos tenemos? 5. De a 2 minutos cada uno para que diga qué pasos inmediatos tienen pensados como organización política y como respeto en seguimiento a este acuerdo de coordinación que han suscrito luego de la reunión que han tenido el jueves en Santa Cruz. ¿Quién primero? Esperamos que antes de esa trucha elección el sistema de coordinación político ciudadano que se establece ahí pueda tener su primera reunión para ponernos de acuerdo. No creo que el problema sea de ventaja, sino yo creo que el problema es de aproximarse al objetivo, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros, lo hemos dicho claramente, que el próximo doloroso momento democrático es la elección primaria,
en la cual no falta nada. El PDC solamente va a hacer un voto por departamento y cada partido se ha comprometido a deslegitimarlo, a hacerle un boicot, y creo que es lo primero. Lo otro será seguir avanzando convergentemente en la lucha contra ese enrarecido aire antidemocrático que empieza a circular en Bolivia, para que todos podamos generosamente buscar en octubre el cierre de un ciclo. Yo quisiera, en lo más profundo de mi alma, que el presidente Evo Morales y el vicepresidente García Linera sepan que mejor es irse a que lo vayan. Entonces, y que el político, una de las cosas que debe evitar en su vida es la forma de salir mal y salir con honra. Tienen todavía la posibilidad de salir por la puerta por la que salen los gobernantes. No salgan por la puerta por donde salen los tiranos. Eso nos hace daño. Vladimir. Gracias, Maggie. No, creo que también el documento tiene, como lo hemos dicho acá, un mecanismo para implementar todas estas acciones, que muchas de ellas son muy ambiciosas y van a demandar muchísimo trabajo. Otras tenemos que cumplirlas el próximo domingo en las primarias. Demócratas y Bolivia dicen no, van a cumplir todos los compromisos honrados. Es más, muchísimos de ellos ya lo venimos haciendo. Quiero anunciar que el próximo lunes hemos solicitado una audiencia con la OEA. Vamos a llevar todas las denuncias del tema del 21F, las acciones internacionales que hemos hecho. Esta última denuncia a nuestro diputado José Carlos Gutiérrez por el tema de la difusión ilegal de encuestas. Creemos que la OEA no debería venir a verificar estas primarias porque son insólitas, ineficaces, pero sí lo vemos como una oportunidad, Maggie, para seguir ampliando las voces de todos los bolivianos que quieren denunciar todo lo que está pasando en el país. Entonces vamos a llevar todas esas denuncias internacionales. El próximo domingo le hemos dicho claramente a nuestros militantes, le hemos aconsejado, como somos un partido democrático, no podemos obligarlos a que no vayan a votar. Además somos el partido más grande de la oposición. Tenemos 350.000 militantes, cerca de 300.000 registrados en el órgano electoral para el próximo domingo vayan a votar. Le hemos aconsejado que no vayan, que no tiene ningún sentido, que estas primarias carecen de legitimidad y vamos a tener una votación simbólica muy minoritaria solamente para cumplir la formalidad. Y de ahí para adelante, nuestra principal tarea, así como defender el 21F, es construir una alternativa de cambio, y por eso nuestros candidatos Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez, hoy Edwin está de cumpleaños, así que le mando un fuerte abrazo a nuestro candidato vicepresidencial, están trabajando arduamente. Ayer han estado en Cobija, hoy van a estar en la tarde en Quillacollo, el día lunes vamos a estar en Oruro, y así sucesivamente estos 9 meses de campaña larga, donde el MAS quiere que la oposición se desgaste. Para nosotros es una oportunidad para recorrer todo el país y llevar una voz y una propuesta de cambio para octubre de este año. Queda pendiente un debate sobre la presencia activa y efectiva de las mujeres en este mundo de la política. Todos los partidos tienen cuadros interesantes. Mire quién llegó. El terror de Radio Marítima, Pitito Ruiz. ¿Ah? Ya yo quiero también que sea 2029, Pitito, para verlo a usted en su súper deportivo. Gracias, doctor Pancho Arostegui. Gracias, doctor Vladimir Peña, por estar aquí. Se viene una semana difícil, complicada, con un feriado de por medio. Nada raro que el Tribunal Electoral diga lo que ha decidido sobre la denuncia de Gutiérrez mañana domingo o el día del feriado, como para que nadie reaccione. Gracias. Todos ya le sabemos las mañas. Son capaces de todo. Por eso ya nos sorprenden. Sí. Nos sorprende. Hay que derrotarlo. Muchas gracias. Maggie, tomamos la palabra para el debate sobre la participación política de las mujeres. Por favor. Nos vamos a un corte, nos toca escuchar a quién está.